Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ay, qué calambre tengo, qué calambre tengo! ¡Ay, Jorge, me dio calambre! Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de los calambres, esos calambres que muchas veces dan de noche, que no se sabe qué los causa. Quiero explicarte cuál es la causa y cuál es la solución. Vamos a ver un momentito este tema de los calambres. Es algo interesante. Fíjense. El cuerpo humano está hecho de forma perfecta. Y son sistemas que trabajan al unísono. Tiene una mente, donde tú percibes, decides, tienes emociones y demás. Y esa mente le da órdenes a la parte de atrás del cerebro, que se llama el cerebellum. Y de ahí salen unos nervios, que esos nervios a su vez afectan la musculatura. Y esa musculatura va saliendo desde la espina dorsal, pero también esa musculatura llega hasta las piernas e incluye las manos. El mecanismo del cuerpo humano es sencillo. Piensa, decide. Decide, manda un impulso por el sistema nervioso. El sistema nervioso actúa sobre los músculos causan el movimiento. O sea, la razón de los músculos es el movimiento. Los músculos existen para poder crear movimiento. La mente dirige ese movimiento y los nervios intercomunican lo que la mente decide con el movimiento que va a tener el músculo. Así que es todo un sistema eléctrico-mecánico. Ahora, ¿qué es un calambre? Pues un calambre, simple y sencillamente, es una contracción del músculo que no se puede relajar. Porque los músculos funcionan a base de contraerse y relajarse. Contraerse, relajarse. Por ejemplo, el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Pero en el momento que un músculo se contrae y no se puede relajar, eso se llama un calambre. Esa es la simpleza del que hay detrás de un calambre. Ahora, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales puede darle un calambre a usted muy fuerte en un pie, en un dedo, en la parte baja del cuerpo, inclusive a veces da en el hombro o puede dar en los brazos o en las manos. ¿Cuáles son las causas del calambre? Hemos hablado en episodios anteriores que el sistema nervioso del cuerpo, que es el sistema nervioso autonómico, que es el que controla todos los movimientos que usted no piensa, como el corazón, la respiración, la digestión, todo ese tipo de cosas, usted no lo controla conscientemente. Está en automático, se llama sistema central autonómico, sistema nervioso central autonómico. Y ese sistema está dividido en dos partes. Una parte es la parte de parar, de digerir, de reparar, de reconstruir. Es la parte que sería como el freno de un carro. Y la otra parte es la parte de acción, de pelear, de correr, de accionar, de manejar un peligro. Entonces, si usted necesita en un momento dormir, pues tiene que estar más activo la parte del cuerpo, del sistema nervioso, que para, que descansa, que relaja. Y si usted tiene una emergencia y tiene que correr, pues tiene que haber tensión, tiene que haber velocidad, tiene que haber acción. Por lo tanto, estos son dos sistemas que se contrarrestan y a la misma vez se balancean. Los problemas de las personas vienen cuando tienen demasiado activo el sistema pasivo o cuando tienen demasiado activo el sistema excitado. Nosotros buscamos a través de la dieta 2x1, a través del sistema del metabolismo, balancear estos sistemas, de forma que una persona pueda adelgazar y no tenga que tener los calambres. Pero el calambre viene porque el calambre es una contracción. La contracción viene del sistema nervioso excitado. Eso hace la contracción. El sistema nervioso pasivo hace la relajación. Y esta es la contracción. Cuando este cuerpo está con un calambre y a usted le duele, lo que pasa es que está viendo una contracción que no puede relajarse. Pero resulta que usted debe saber que hay ciertos alimentos y hay ciertas minerales y ciertas vitaminas que son excitantes y esas otras que son más relajantes. Y las que son excitantes producen contracción y las que son relajantes pues producen relajación.
Por ejemplo, se sabe que el calcio es excitante. Siempre que hay una contracción, hay calcio que está creando la contracción. Le llaman iones de calcio, que quiere decir partículas de calcio que tienen carga eléctrica. Eso es lo que es un ion. Pues, esto causa ahí está el calcio en acción. Ahora, hay un mineral que es el contrario, que causa relajación. Que es el contrario del calcio. La contracción la causa el calcio y la relajación la causa el magnesio. El magnesio es un mineral que relaja. De hecho, el magnesio relaja tanto que si usted tomara mucho magnesio, demasiado, le va a dar una diarrea. Porque relaja tanto el intestino que entonces todo se sale. Porque lo relaja demasiado. Así que básicamente el calcio contrae y el magnesio relaja. Lo mismo pasa que si una persona tiene un cuerpo excitado, el sistema nervioso excitado, y come demasiada grasa, la grasa es ácida, porque se llama ácido graso. Las proteínas, la carne roja, por ejemplo, carne roja especialmente, pues es ácida. ¿Por qué? Porque está compuesta de aminoácidos. Así que si una persona de sistema nervioso excitado, que es una persona que tiene mucha actividad en su cuerpo, que tiene dificultad para dormir, que duerme liviano, que tiene problemas digestivos, si comete el error de comer mucha grasa o mucha carne roja o azúcar, que es excitante, pues se excita demasiado. Al excitarse demasiado, causa una contracción y se activa el calcio. Y entonces eso tranca y le da el calambre. Si esa persona no toma suficiente agua, el cuerpo se pone demasiado ácido y tiende a contraerse. Porque cuando usted toma agua, usted orina. Y lo que usted orina es ácido. La orina siempre es ácida, a menos que usted esté a punto de morirse, que entonces se muera alcalina. Pero la orina siempre es ácida. Aquí sí que cuando usted toma agua, usted orina. Y cuando usted orina, lo que se va es el ácido. Pero si usted no se toma el agua, pues se queda el ácido dentro. Y si se queda el ácido dentro, el ácido quema. Y todos los ácidos queman. Como si usted abre la batería de un carro y le cae un poco de ácido en la camisa, le va a hacer rotos en la camisa, porque los ácidos queman. Si hay mucho ácido en el cuerpo, digamos que este cuerpo esté ácido, pues entonces eso significa que va a estar en contracción. Un cuerpo de una persona que no toma agua, o que come mucha azúcar, que es ácida, o que come demasiada carne roja, que es ácida, o que come mucha grasa, que es ácida, y es un cuerpo que ya de por sí era excitado, pues entonces produce mucha contracción. Por ejemplo, mi esposa, que tiene un sistema nervioso excitado, pues tiende a padecer mucho de los calambres. Yo tengo que estar pendiente de ella, de que no abuse del azúcar. Y tengo que estar pendiente de que tome suficiente agua. ¿Para qué? Para que no me le den los calambres, porque generalmente si le da a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Y ahí nos vamos a despertar los dos, ¿no? Pero básicamente a veces cuando uno se levanta por la mañana amanece con ese calambre. El magnesio es alcalino. Alcalino es el contrario de ácido. Entonces, el magnesio como tal, lo que hace básicamente es que relaja. Pero el mineral que más combate el ácido es el mineral potasio. El potasio es un mineral que es bien alcalino y entonces contrarresta el ácido. Entonces una persona, por ejemplo, si toma suficiente potasio, si toma suficiente magnesio, tiende a tranquilizar el cuerpo y a alcalinizarlo. Por lo tanto, no va a tener calambre. Pero si vamos a decir al médico y el médico comete el error de decirle, mira, tú tienes osteoporosis. Y la osteoporosis es que los huesos están perdiendo el calcio. Ah, tú necesitas tomar calcio. Error. Ese calcio puede ser bueno para una persona pasiva, que tiene un sistema nervioso pasivo, porque el pasivo necesita más acción, más excitación, que es lo que trae el calcio. Pero el excitado no necesita más excitación. Por ejemplo, una persona que tiene un sistema nervioso excitado y come mucho queso, que tiene mucho calcio, pues se va a poner muy tenso, porque va a tener mucho calcio. Y el calcio contrae. Siempre que contrae hay calcio y siempre que suelta hay magnesio. Así que básicamente lo que usted come va a afectar esto. Y usted puede determinar si va a tener un calambre o no lo va a tener. El punto aquí es que, por ejemplo, en el caso de nosotros utilizamos el Magic Mac, es un suplemento que utilizamos de un magnesio especial que es bien absorbible, que se usa para que el cuerpo se pueda relajar, porque esto es magnesio. Cuando la persona está muy tensa o se le trepa esto por aquí, le van a dar mucha propensión a los calambres. Se usa Magic Mac, que es como un tececito, y la persona se tranquiliza el cuerpo. Y cuando se tranquiliza, duermen profundo, duermen bien y no les da calambre.
Si la persona padece mucho de calambre, siempre recurrimos al potasio. Esto no falla, porque el potasio, esto es un tipo de potasio especial, que es más absorbible que los potasios comunes y corrientes. Este tipo de potasio, básicamente lo que hace es que se come los ácidos, los neutraliza. Y como los ácidos causan contracción, automáticamente el cuerpo se relaja. Así que básicamente, si uno conoce bien cómo es su cuerpo y qué cosas lo causa, usted mejorando su dieta, tomando más agua, si tiene un sistema nervioso excitado, toma más potasio, más magnesio, come más vegetales, evita la grasa, automáticamente usted no va a tener más calambre y va a dejar de sufrir de esto totalmente. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.